Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, mano Dios me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras,
ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muy buenos días, una vez más, para poder compartir la palabra del Señor, esperando que la palabra del Señor pueda tocar nuestros corazones. Hoy también felicitarles a todos los padres
por un día más, pero un día festivo en el cual se celebra el Día del Padre. Y por lo tanto quisiera comenzar con una oración tanto por los padres y tanto por esta palabra que pueda ayudarnos tanto a los hijos como a los padres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias por este tiempo, por tu amor y tu misericordia, y por haber hecho de que este momento tu palabra pueda tocar nuestros corazones. Pido y oro, Señor, por tanto por los padres y tanto por los hijos, porque tanto como padre y hijo viven en una relación. Gracias por esta relación, porque eso es lo que tú consideras, y que tú bendigas a cada hogar. Gracias por tu palabra, para que tu palabra sea expuesta en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las parábolas que Jesús narró fue la de un padre que tenía 2 hijos. La Biblia dice en Lucas 15:11 que un hombre tenía 2 hijos, a quienes amaba mucho. Obviamente, los había criado en el temor del Señor. Este hombre había invertido mucho tiempo en educarlos, en amarlos. Pero un día, el hijo menor deseó o quiso entablar una conversación con su padre. Era una conversación bastante seria, porque en esta conversación él quería pedirle la herencia que le correspondía. Parte de esta herencia que le correspondía como hijo. Él pensó de que su libertad estaba siendo restringida. Las reglas que el padre le había dado o establecía en la casa no eran buenas para él. Y por eso él quiso que sus pensamientos pueda vivirla de otra manera. Es más, deseó alejarse de la casa. Yo creo que no le gustaba la forma en la cual estaba viviendo en ese hogar. Así que este hijo le pide al padre que le pueda dar esta herencia. Pero la pregunta surge, ¿cómo entender los deseos de un hijo? ¿Cómo entender a un hijo? ¿Cómo entender esa voluntad sabiendo que un hijo puede estar equivocado? El joven no reconocía ni una obligación, ni expresaba ninguna gratitud a su padre. Al contrario, reclamó el privilegio de ser hijo. En otras palabras, él quería lo que el padre tenía. Él quería el dinero, él quería la propiedad del padre, pero no quería al padre. Él no pensó por ningún momento en el padre. Él pensó en sí mismo. Yo creo que estaba pensando egoístamente. Lucas 15:12 habla que el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Estaba empeñado en el gozar del presente, no estaba pensando en el futuro. Él quería divertirse ahora. Él quería pasarla bien ahora. Por ningún momento, por ningún motivo, estaba pensando en su papá. Él no pensaba en los demás. Él pensaba en sí mismo. Obviamente estaba cansado de los pensamientos del padre, quien por supuesto buscaba la felicidad y lo amaba. ¿Cómo comprender y aceptar la voluntad de aquellos a quienes amamos, sabiendo que están en lo incorrecto? ¿Cómo comprender? ¿Cómo comprender? ¿Cómo tratar de entender al hijo
sabiendo que esas acciones y que esos pensamientos están equivocados? ¿Cómo hacerle entender ese amor o esa dirección que el Padre anhela hacia los hijos? En esta historia dice que el Padre accedió a repartirlo, esta propiedad. La palabra usada como propiedad en aquel tiempo, o en todo caso, la raíz o el significado de esta palabra, que significa propiedad, significaba el curso de la vida o medio por el cual se sostenía la vida. En otras palabras, los hombres se sostenían por las tierras. Las propiedades significaban esa identidad como persona. Las propiedades significaban el sustento de vida. Lo que el Hijo estaba pidiendo es que el Padre divida ese sustento de vida, que rasgue, que quite parte de ese sustento de vida, parte de esa identidad, que hacía que la propiedad significara mucho en la comunidad donde vivían. Las personas tenían una identidad o eran respetadas frente a sus propiedades. Eso era lo que valían, eso era lo que significaba la vida, porque de eso se sostenían. Este hijo no le importó si su padre quedaba mal ante la sociedad. No le importó que si su padre se haría o se sentiría mal frente a lo que estaba pasando. No, al contrario, él conocía. Yo creo que él conocía perfectamente lo que estaba pidiendo, pero aún así lo hizo. La Biblia dice que el Padre accedió a esta división y se lo dio. Tuvo que vender su propiedad, tuvo que vender la tercera parte de toda su propiedad y dárselo al Hijo. El Hijo dice que se fue del hogar, aunque el Padre, yo creo que le habría explicado al Hijo y le habría dicho: Hijo, no te vayas. Hijo, quédate en casa. Hijo, ¿qué es lo que no te gusta del hogar? ¿Qué es lo que está ocurriendo que no te gusta? ¿Qué reglas es lo que no te está agradando? La Biblia no narra esta conversación. Y si no hubo esta conversación, yo creo que ese era el sentimiento de su corazón. Yo creo que eso es lo que pensaba en todo caso en su corazón el Padre. Yo creo que aunque quizás no hubo palabras, habría habido llanto. Habría caído una lágrima de parte del Padre. Habría sentido mucha pena, un dolor. Dice la Biblia que se lo dio y se fue del hogar. Es más, creo que este padre le habría orado mucho a Dios y le habría dicho: Señor, ayúdame. Ayúdame en este dolor. ¿Cómo hacer que este dolor no afecte a la vida? Y yo creo que por eso elevaba esta oración. Es más, este padre le había educado adecuadamente, como menciona, temeroso de Dios. Lucas 15:13 habla de que luego que el hijo había recibido su parte,
Dice que se mudó a una tierra distante. Se mudó tan lejos como que quisiera olvidarse de su padre. Como que quisiera irse tan lejos de su hogar. Como que quisiera saber de otra forma de vida, como sus pensamientos lo indicaban. La Biblia narra que en ese lugar gastó todo su dinero en una vida desenfrenada. Luego que estuvo gastando y haber gastado su dinero, justo en esa parte, coincidió que hubo una gran hambruna en todo el país. En otras palabras, la economía bajó grandemente. Hubo una gran hambruna. No hubo, como dice, dinero en aquel momento. No hubo recursos para que él se pueda sostener. Y yo creo que tampoco hubo trabajo para que pudiera sostenerse. Tanto así que le dieron, creo que el último oficio para un judío, el de criar puercos. Esto era pese a que estaba cuidando este chico puercos. Dice que incluso tenía tanta hambre que pensó en comer la comida de los cerdos. Pensó en comer esa comida porque tenía tanta hambre y las personas no le daban de comer. Obviamente, quizás tendría que pasar un tiempo de ganárselos ese dinero, pero él se sintió tan afectado, él se sintió tan mal de todo lo que había pasado, de las cosas que había hecho, y tuvo tanta aflicción, se sintió tan humillado, porque para un judío criar cerdos es lo último. Habiéndose sentido tan mal, habiéndose sentido con hambre, habiéndose sentido humillado, con su voluntad tan débil y tan miserable, pensó en lo que en la casa de su padre existía. Obviamente, existía bondad, existía comida, existía techo, existían los recursos que podría darle su padre. Y entonces, él se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, comenzó a hacer unos planes y pedir disculpas, pedir perdón a su papá. Él comienza a pensar y dice, voy a volver a mi hogar. El hogar no es un lugar, no es un sitio, no es algo, digamos, físico. El hogar debe ser una relación. El hogar es donde a uno lo aceptan. Es donde uno pertenece. Y por eso él decide volver al hogar. Y dice, voy a ir a mi padre y le voy a decir. Él comienza a planificar de lo que le va a decir a su padre. Y le dice, voy a decirle a mi padre, ya no soy digno y llamado a ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto no era una petición de poder volverse a ser esclavo. No estaba diciendo que iba a volverse a ser esclavo. Él aquí narra acerca de que quiere ser un jornalero. Los esclavos podían vivir en la casa
del propietario y comer ahí. Pero un jornalero debía de vivir fuera de la ciudad y poder ir a trabajar a la casa. En otras palabras, él estaba pensando en restituir. Y por eso quería pedirle al Padre y decirle: Padre, quiero que tú hagas esto conmigo. No quiero, en otras palabras, quiero ganarme una vez más. Quiero restituir lo que he hecho contigo. Es lo que narra la Biblia cuando dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No me llames más tu hijo. Simplemente voy a ser un trabajador, un jornalero. Ni siquiera un esclavo. Voy a vivir aparte. No voy a estar bajo tu techo, pero al menos quiero que me permitas hacer esto. Dice que el hijo pensó: quiero ganarme mi regreso. Así que el padre muchas veces habrá pensado: desde cuando fue este niño, yo le enseñé muchas cosas buenas. Creo que este padre habría pensado: ¿cuándo me equivoqué? Creo que este padre habría pensado: ¿qué es lo que ha pasado con este mi hijo? Y es eso que el padre siempre, por eso que la Biblia narra que el padre anhelaba que el hijo volviera. Y por eso el padre salía a divisar, a mirar hacia afuera todos los días, a ver que si su hijo alguna vez podría volver. El padre anhelaba en su corazón de que el hijo vuelva, de que el hijo pueda regresar a casa. Y de pronto narra la Biblia que su hijo estaba volviendo. Cuando le vio a la distancia, la historia narra y dice que tuvo compasión. Y entonces corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Los padres del Medio Oriente, si uno quiere saber acerca de este contexto, no corrían. Porque cuando corrían, eso significaba que ellos tenían que levantar la túnica. Y levantar la túnica significa que eso se podría ver sus pies, sus piernas. Y es por eso que en aquel tiempo no hacían eso. Pero este es lo contrario. Esto está chocando profundamente con este público que le están haciendo, que le están escuchando en aquel momento. Su público, vuelvo a decir, eran los fariseos, como también los cobradores de impuestos. Personas que no eran tan bien vistas, personas que se le consideraban que eran malas, que hacían daño a sus propios compatriotas. Ese era el público de nuestro Señor Jesús. Y es a ellos que le está refiriendo y diciéndole: pero este padre corrió. Este padre fue sobre su cuello y lo besó. Yo pienso que lo abrazó, lo besó. Ya el hijo, en el regazo de su padre, trató de explicarle el plan que había pensado, que había planificado. Y le dice: Padre, he pecado contra ti. Ahí quizás junto, abrazado al Padre, quizás ahí al lado de su cuello, de su cabeza, ahí juntos, quizás llorando. Él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, al escucharlo, no quiere saber nada de eso. Al contrario, dice la Biblia que el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle y ponle un anillo en su mano y el calzado en sus pies. El anillo era importante en aquel momento, porque antes no se firmaba frente a los contratos, sino que el anillo era parte de esa estabilidad de ese contrato.
Era el sello, era un sello que se manejaba. Por eso que el anillo era muy importante. El anillo confirmaba quién era. Yo sé que ese hijo no le correspondía. Quizás alguien habría dicho, está pagando lo que está haciendo, pero no. En otras palabras, ese anillo confirmaba de que él era un hijo. Es más, dice la Biblia que hubo una gran fiesta. Hubo una gran fiesta. Tanto así que muchos de los convidados o los invitados eran el mismo pueblo. Porque eso es lo que ocurría en aquel periodo. Se invitaba cuando uno mataba así a un becerro. Era motivo de que toda la comunidad pueda asistir. En aquel tiempo, estos tipos de comida no se daba usualmente de todos los días comer carne, porque era un manjar obviamente delicioso, un manjar no tan común de todos los días. Era un manjar que esporádicamente se podía compartir con las personas. Así es que Él hace que ese momento haya este compartir con los demás, porque Él sentía una gran felicidad, la felicidad del Padre. Le amaba tanto que este muchacho, por más que él no se merecía, era, por supuesto, la gracia que este padre sentía hacia sus hijos, que este padre sentía hacia su hijo, y eso le estaba haciendo de que pueda compartir y hacer que se mate este becerro gordo. En aquel momento, cuando él comienza la fiesta y comienza toda la reunión y le visten y le dan el sello de que él es hijo, el hijo mayor entra en escena, pues este hijo no estaba en aquel momento. El hijo había pasado un día en el campo, trabajando, apoyando, haciendo actividades para el padre. Cuando el hijo vuelve a la casa, él escucha un gran bullicio, él escucha una gran fiesta. Y entonces él al acercarse a casa, comienza a preguntar a las personas que están ahí y se encuentran con los criados y le dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y los criados le respondieron, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor dice que se enojó y no quería entrar. Su comportamiento de no entrar significaba, creo que no pertenezco a esta familia. Creo que no estoy bien así. Creo que se habría hecho esas preguntas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Ese comportamiento que tuvo el hijo mayor, dice que hizo que su padre saliera del hogar, de la casa, y le fue a suplicar al hijo. Y le dijo que entrara, que pudiera entrar a la casa. Mas él le respondió, he aquí tantos años te he servido y nunca te he desobedecido. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo viene y ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Así que no voy a entrar. No me obligues a entrar. Esta era la expresión del hijo mayor, no lo voy a hacer.
Yo creo que esto también dolió el corazón del padre. Era un día muy feliz para el padre. Era un día muy alegre. Era un día, no sé si era el día del padre, pero él se consideraba de que era el hombre más feliz. Obviamente, este hijo mayor le estaba causando un dolor nuevo. Lo mismo. Cuando uno analiza este comportamiento, este hijo tampoco le importaba lo que el padre sentía. Este hijo mayor quizás no se escucha mucho, pero este hijo mayor también estaba haciendo la misma actitud del hijo menor. No le importaba lo que el padre sentía. Lo que a él le importaba era el dinero, los bienes. Le importaba lo que el padre tenía. Y por eso él saca su conclusión y dice, está malgastando, ha malgastado el dinero y está malgastando el dinero que me corresponde. Pero el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Por favor, entra. Porque era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Al final de esta historia, no se sabe cómo quedó, pero podemos apreciar a dos hijos que ambos estaban alejados del padre. Estos dos hijos querían las cosas del padre, pero no querían al padre. El hermano mayor intentaba controlar al padre de una manera distinta. Porque el hijo menor lo que hizo es tratar de controlar al padre viviendo una vida desenfrenada, haciendo lo que él quiso. Mas el hijo mayor trataba de controlar al padre haciendo las cosas buenas y siendo obedientes. Hoy lo mismo ocurre. Mucha gente creo que pertenece al grupo del hijo mayor. Tratan de controlar al padre. Quieren lo que el padre necesita, lo que el padre tiene. Y piden a Dios y piden al padre que se lo dé. Este es el comportamiento en la actualidad. Mucha gente está pidiendo lo que tiene el padre, pero no quieren al padre. Y lo quieren controlar al padre, haciendo lo bueno. Tratando de obedecerle a Dios. Tratando de ser bueno con los demás. Y por eso mucha gente dice, yo no hago nada malo. A nadie le hago mal. Pero eso es lo que está tratando de pasar. En cambio, también hay otras personas que quieren vivir y controlar al Padre, alejándose, haciendo lo que Él quiere, pidiendo lo que es suyo como hijo y diciendo, bueno, ¿a quién le importa? Yo hago mi vida como yo quiera. La parábola de estas personas que Jesús explica, dice que hay dos maneras de poder tener control. Mucha gente siendo moralista y religioso, y otras viviendo la vida como quieran. Pero al escuchar lo que está Jesús explicando acerca de este tema, la conclusión que podemos sacar de este momento es de que el Evangelio de Jesús no es la moralidad ni la inmoralidad. No es lo religioso ni la falta de religión. Pero tampoco es el medio, sino que simplemente se trata de tener una relación en el hogar. Este es el Evangelio de Jesús. Esta es la oferta que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él quiere que nosotros, a Jesús le costó que nosotros podamos tener esa puerta
de ingreso al Padre. Le costó su vida. Espero que valores lo que Jesús hizo, que se quitó, que se desraigó parte de lo que Él es, muriendo en la cruz por nosotros. Hoy quiero que valores y que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Bien, sin más que decirte, quiero invitarte a que tú tengas una decisión firme en las cosas que vas a elegir. Comienza a amar al Padre, no las cosas que el Padre tiene. El Padre tiene muchos recursos. Él tiene salud, Él tiene riquezas. La Biblia dice que Él es dueño de todas las riquezas. Él es dueño de la vida. Pero no se trata de las cosas que Él tiene, sino se trata de tener una relación con Él. Por eso te invito a que tú ores en este tiempo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, porque las personas están decidiendo en amarte y ser parte de este hogar, puesto que el hogar significa pertenecer, el hogar significa ser aceptado, y tú nos aceptas. Gracias por las palabras que cada persona diga y dice: yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Padre bendito Dios, gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración, si pudiste elevar esta oración, entonces has nacido de nuevo. Y una vez más, Dios te bendiga. Buenos días. Amén. Recuerdo una hermosa niñez, recuerdo tus canciones también y las cosas lindas que pasamos juntos. Nunca, nunca olvidaré, todo lo hiciste por mi bien. Creo que eres el mejor padre del mundo. Oh. Canto y sé que fue por ti yo descubrí el amor de Dios en mí. Hoy quise cantarte una canción para que sepan quién es mi viejo y cuánto lo quiero. Perdón si alguna vez te hice sufrir, no fue mi intención, sabes que te quiero, mi viejo, te quiero, te llevo dentro de mí. Mujer virtuosa, quien